tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a otro programa de Visión Académica. Recuerde que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que se aprobó hace algunos días, la reforma electoral. Esta reforma electoral que al final se aprueba el sin voto no hay dinero, donde hubo una disputa por la paternidad de esta reforma, y vamos a tocar el tema de qué es lo que se aprobó, qué avances tenemos, es únicamente la reducción de los recursos a los partidos, o qué es lo que tenemos enfrente para el próximo proceso electoral. Y para eso invité el día de hoy a mi coconductor, Mario Ramos, que ha venido ya en algunas ocasiones. Él es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Mario, gracias por acompañarnos. No, gracias, Enrique, mucho gusto estar aquí de nuevo en este programa importante que cada vez toma más fuerza, más prestigio. Y también a otro invitado especial que también es la segunda ocasión que nos acompaña, Enrique Toussaint. Gracias por cambiar muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo abriría esta mesa preguntándote, Mario, ¿qué fue lo que se aprobó en la sesión del Congreso del Estado, esta que terminó a las 4 de la mañana? ¿Hubo avances en el tema electoral? ¿Qué novedades tenemos? Sí, hubo varios aspectos importantes. El más discutido fue el tema del financiamiento público. Recordará al auditorio que había propuestas para eliminarlo totalmente, al final no quedó así, ¿no? Pero sí se aprobó parcialmente que en año electoral pueda definirse la bolsa de los recursos a través de los votos y la participación electoral en una elección previa. Y en años no electorales quedó de la misma manera, con base en el padrón, pero en lugar de calcularse por 65% de lo que era el salario mínimo, ahora la llamada UMA, quedó por 20%. Yo creo que eso es lo que más cobró relevancia. ¿Cuánto es la UMA ahorita? 40 y tantos. 47 pesos. Sí, sí va a haber una reducción importante. Otro aspecto que creo que es muy relevante, se le prestó menos atención, es el tema de la paridad horizontal, ¿no? Y bueno, también se aprobó el voto de los jaliscienses. Esto quiere decir, Mario, que de los 125 municipios, por lo menos en 62, vamos a tener candidatos mujeres y 63 hombres, o al revés, ¿no? 63 de hombres y 62 de mujeres. Así es. De candidatos a presidente municipal. A presidente municipal. Y depende de las planillas que presenten los partidos políticos. Si presentan en las 125 será así, pero si llegan con 80, 90 planillas, porque hay muchos partidos que no completan las planillas, mitad y mitad, encabezadas por mujeres, ¿no? Eso a grandes rasgos, a otros... Cosa que no nos asegura que vayan a llegar 62 o 63 alcaldesas. Eso ya tendrá que ver con eso el nos voto. garantiza que va a haber paridad en las candidaturas. Exacto. Ya el asunto de cuántos alcaldes, varones o mujeres en las habrá. Candidaturas horizontales. Es decir, de los 125 municipios tendrán que encabezar la lista de regidores, siendo el primero el presidente municipal o la presidenta municipal, tendrá que encabezar una mujer, en este caso en la mitad. En el caso de la lista, lo que se llama paridad vertical, esa ya había entrado desde 2013 en vigor y ya estuvo en 2015 en la reforma. En el caso del financiamiento público a los partidos, la reducción es del 60.63%, partiendo de que se repita la votación de 2012 en la elección de gobernador, que fue de poquito arriba del 60% los que votaron para elegir al gobernador. Si es así, la disminución total sería del 60.63%. No queda claro, es decir, en el caso de años electorales queda muy claro el criterio, por qué optaron por la fórmula sin voto no hay dinero, ¿no? Que así se ha popularizado. En el caso de los años no electorales no queda claro por qué el 20% y no el 25%, el 16%, el 14%, el 29%, el 33%. Nunca transparentaron los partidos políticos por qué exactamente habían llegado a esa cifra. Lamentable que se puso un transitorio dentro de la legislación, casi al terminar, para que en el caso del financiamiento público de los partidos, la legislación entrara en vigor hasta julio del 2018. Eso quiere decir que pasando la elección van a aplicar las nuevas reglas. Queda claro que los partidos dijeron, que tampoco está mal, pero sí sorprendió el día siguiente en el análisis, los partidos dijeron, está bien, nos comprometemos a reducir el financiamiento público de los partidos siempre y cuando sea a partir de 2019. Entonces, en 2019 ya empezará la primera vez que se calcule en la multiplicación por el 20% del UMA, y 2020 igual, y en 2021 ya será la primera aplicación de sin voto no hay dinero. En el caso del pluri, se reduce un diputado plurinominal, va a haber 38 diputados. También no me queda claro cuál fue el criterio, me parece que fue jugar hacia la tribuna.
Sobre todo porque... pero no toda la reforma es con jugar para la tribuna. Sí, la mayoría de la reforma fue jugar para la tribuna, Faltan cosas. partiendo del hecho de que nos faltan 12 meses para que vayamos a votar. Y lo que te dice el manual más básico de ciencia política, de reglas electorales, es que en la medida en que te acercas al proceso electoral, no es lo mejor, no es sensato mover las reglas. Porque siempre hay el incentivo para que los políticos, antes de que piensen en las reglas adecuadas, piensen en las reglas que les convienen. Porque ya el PRI más o menos tiene una idea de cómo le puede ir. MC tiene una idea de cómo le puede ir. Y por lo tanto, en vez de adoptar reglas correctas o reglas adecuadas, lo que dicen es, lo más seguro es que gane muchos distritos de mayoría. Por lo tanto, puedo eliminar pluris. Exacto. Lo más seguro es que tenga este porcentaje y por lo tanto, si subo el umbral, no hay tanto problema. Luego Entonces, no le salen las cuentas, pero de todas maneras luego no le salen las reglas, pero eso influye, ¿no? Le llamaba el filósofo político John Rawls, le llamaba el velo de la ignorancia, que es que cuando tú tienes que legislar y encontrar las mejores reglas del juego, es cuando existe ese velo de la ignorancia que, como tú no sabes exactamente cómo te puede ir, puedes adoptar las reglas más correctas, porque en realidad no tienes un cálculo tan cercano, porque la elección está muy lejano. Por lo tanto, me parece un retroceso el caso de los plurinominales y pues sí, me parece que en general fue jugar para la tribuna. Eso platicaba cuando me tocó ser diputado en la legislatura pasada, cuando vino la reforma electoral. Yo lo que le planteaba a los de las bancadas con más diputados era precisamente que estuvieran pensando no en que iban a ganar por siempre para siempre, como este tema de la sobrerepresentación, ¿no? Que Sí, el que quien cree que va a gana ganar defiende y quien pierde, ¿no? el 5, mejor el 7, mejor el 8%, y que inventaban ahí un O el 2 o el porcentaje 3, y nunca supieron decir un por qué. análisis Simplemente muy porque profundo. eso te daba más diputados, ¿no? Y te daba gobernabilidad, que le llaman ellos. Cuando lo ideal es estar pensando en las reglas claras, parejas, porque esto cambia, ¿no? Lo hemos visto aquí en Jalisco, cómo... Es que ahí está el tema. Por ejemplo, el PAN en 2006 ganó 19 de 20 distritos y por lo tanto en 2007 ya la posición del Partido Acción Nacional era ir hacia un modelo casi mayoritista de desaparecer plurinominales y sin embargo ahorita si le preguntas al PAN hay que desaparecer plurinominales te dicen bueno, ni de broma porque desaparece la representación del PAN en el Congreso. Es esta cuestión tan nociva de legislar pensando en tus intereses muy de corto plazo y no en el sistema electoral necesario para representar mejor a la ciudadanía, porque creo que de ahí partimos mal. No se partió de un diagnóstico. Es decir, ¿por qué está fallando la democracia en Jalisco? ¿Está fallando por falta de eficacia? No. ¿Está fallando porque nos cuesta muy cara? Tampoco creo que sea el argumento principal. Yo creo que está fallando porque vemos a los representantes muy lejos, que no asumen nuestras causas, que tienen agendas que no tienen que ver con los ciudadanos. Entonces, si partes de un diagnóstico errado, es imposible. Exacto. Pero entonces lo que tendrías que hacer es un congreso más representativo, no un congreso menos representativo. Y cuando quitas pluris, lo que haces es hacer un congreso menos representativo. María, ustedes saben hacer elecciones. Por supuesto. Sin embargo, el asunto de las reglas que les han puesto durante mucho tiempo, y tú eres un estudioso de este tema desde hace mucho tiempo, ¿estas reglas dan las condiciones para tener una elección de manera equitativa? O sea, ¿hay condiciones para haber una competencia como se desea para Jalisco? Sí, no entraron a legislar y de hecho ya tienen poco margen para hacerlo. Tenemos una ley general de elecciones, ¿no? De procedimientos electorales. No entraron a legislar la organización, el proceso electoral, la equidad en la contienda, la parte de la organización, excepto por el financiamiento. Yo diría que no va a haber grandes cambios en cuanto a si la elección puede salir bien o mal a partir de estas reglas. No creo que las reglas también me parece con poco diagnóstico, más hacia la tribuna, más mandando un mensaje de austeridad. Está el asunto de los regidores. Tampoco no hay una explicación profunda. La reducción de un regidor en los municipios de la zona metropolitana. Bueno, los 4 en los que tienen más de 1 millón de habitantes. Y 2 en los de entre 500 y 1 millón. ¿Y esto qué significa? Que en los municipios más pequeños, que ahí sí sí están dando resultados los ayuntamientos, ¿no? No, bueno, hay municipios donde hay más regidores que policías, ¿no? Exacto. Un análisis de fondo tendría que ser, tal vez no es necesario tener 125 municipios, ¿no? A lo mejor compactar, una reorganización, ¿no? No, pero no los cookies. No. Bueno, ahí se empiezan a juntar a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Gobernación y luego cuando platicábamos del tema de los límites, entre los municipios de los límites,
había muchos lugares que decían, está bien que se vaya a otro municipio, pero cuando ya había una empresa ahí y ya pagaba predial, no, ahí sí había un problema importante. Pero a lo que yo me refería tenía que ver, tenemos las condiciones en Jalisco, por ejemplo, para que no ocurra lo que, digo, no sé ustedes, pero a mí no me gustó lo que pasó en el Estado de México y no me gustó lo que pasó en Coahuila. Sí. Un poco lo de Nayarit fue una de las elecciones más tranquilas que yo pensaba que iban a ser las más agresivas. Pero aparte por la ventaja, ¿no? Por la ventaja que hay. Sobre todo. Pero están pasando cosas que nos deja... vi una encuesta donde el 18% de los que votaron por el PRI en el Estado de México aseguraron haber recibido una tarjeta con dinero, por ejemplo. Sí. ¿No? Y eso se toma como una testimonial para poder anular la elección, ¿o...? Sí, sí observamos en la elección del domingo pasado, sobre todo en estos estados que comentas, el Estado de México y Coahuila, que también hay que decir, no han tenido alternancia. Sentí como en la época del Capitán Cavernícola, o sea, en los 70s, ¿no? Cuando era el partido único. Bueno, yo pensé que porque había ganado un Del Mazo, por eso. También. Sí. Oye, gana un Del Mazo y gana un Yunes en Veracruz, pues sí, uno se confunde de época. Así es. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. Hay una serie de prácticas que para nosotros, en otros estados donde ya ha habido alternancia, ha habido un partido y otro, ¿no? Con nosotros desde el 95, en Baja California desde el 89, la primera en el país. Bueno, hay partidos que tienen gobernando 90 años en el estado de México, ¿no? Un poco más de 94 años, en Coahuila también andaba cerca de los 90. Entonces, ahí creo que las prácticas son distintas. Yo creo que en Jalisco, si observamos las elecciones pasadas, aunque ha habido de todo, ¿no? Por eso han ido sofisticándose las reglas electorales, yo creo que en Jalisco ha estado más mesurado, más tranquilo, ¿no? Ahí también hacen de todo, pero no como lo que observamos en estos dos estados, ¿no? Sí, hemos hablado mal de nuestro estado muchas veces porque nos ha ido mal en muchas cosas, pero cuando te comparas con algunos otros, como el caso de Beitty en Nayarit o esta elección en el Estado de México, dices, no, bueno, no estamos en están mal. Yo coincido con lo que dice Mario en el sentido de que creo que en Jalisco, no solo por el árbitro electoral, que el árbitro electoral tiene años de profesionalización, sino también porque hay una sociedad civil más activa que difícilmente permite eso, o medios de comunicación que pueden criticar y pueden entender la diversidad. Exacto. A lo que me refiero es que... Pues vamos a ir a una pausa, Tocayo, y cuando regresemos, lo nuestro es el análisis. Vamos analizando qué es lo que le hace falta a Jalisco para una mejor reforma electoral y la discutiendo para que no sea hasta dentro de 3 años o cada 3 años, sino una que dure más tiempo. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y recuerde seguirnos en redes sociales, en @académicavisión y en @enriquev01. Yo soy Enrique Velázquez. Y bueno, Tocayo, antes que el director nos mandara a un corte, estabas... sobre el asunto del IEPC, creo que está claro. También en Jalisco existe una sociedad civil fuerte, medios de comunicación críticos que interpretan la realidad y que cuando hay malos usos en términos electorales también los denuncian. Sin embargo, me parece que el problema de la organización electoral, que creo que con el gran error de la reforma de 2014 empezó a centralizar distintas atribuciones, me parece que al INE se le sobrerecargó de una serie de atribuciones que es muy preocupante porque el INE ya, aparte de fiscalizar cada gasto, cada municipio que existe en el país, también se encarga de la política de comunicación, los medios. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy profundas, muy estructurales, que antes, es cierto, había una disparidad entre los institutos electorales. Una cosa era analizar el de Jalisco, que tenía mayor fortaleza, y otro el de Chiapas, por supuesto, que era muy fácil de cooptar por el gobernador en turno, pero creo que en el INE sí tiene que el país avanzar hacia, se puede decir, una reforma electoral base cero. Es decir, repensar a partir de ahora cada una de las atribuciones que tiene el INE y, desde mi punto de vista, volver a la parte más básica del INE, que es organización electoral, casillas, debates políticos sobre las reglas, calendarios, credencial, digamos, todo lo básico que tiene que hacer el INE. Y sí creo que el resto de las atribuciones tienen o que quedar fuera de la supervisión del Estado o pasar a los estados. Es decir, volver a los estados que ya han logrado desarrollar las capacidades. Porque hay un asunto, ¿no? Esta reforma se hizo pensando en la elección de 2015.
Cuando lo del INE se hizo pensando en el tema de Estado de México, en Veracruz, en los lugares donde nunca había ido de lo que había ocurrido en 2012. Lo que había ocurrido en 2012 o en 2011 incluso con el Estado de México, cuando gané Rubiel por el 64%, con el 64% de los votos. Digo, todo esto fue pensado en tratar de quitarle a los gobernadores ese peso. En la época tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, los gobernadores se convirtieron en virreyes, hicieron prácticamente lo que quisieron. ¿No? Sí. Sí, no. Con Cedillo creo que hubo... No, Cedillo no pudo con ellos, acuérdate. Casi lo derrocaron. Se lo organizaron. Sí. Pero esta parte fue pensada en quitarle peso a los gobernadores y no se logró. Yo creo que algo sí. Perdón, Mario, te pasaste el uso, por ejemplo. Y tal vez aquí en Jalisco es un caso determinado y particular. Creo que en estos momentos, por ejemplo, el gobernador del estado en Jalisco no tiene posibilidad de controlar el IEPC, desde mi punto de vista. Sí. Creo que antes sí tuvo más influencia. Y si no, te pregunto dónde están los últimos 2 presidentes del IEPC. Sí. No, pues uno es secretario de Trabajo y el otro fue subsecretario de Planeación. Sí tiene más posibilidades. Creo que la nueva ley lo que sí logró es de alguna forma desvincular al gobernador de los procesos locales internos relacionados con el IEPC. ¿Qué faltó? Y seguramente Mario le va a apuntar, presupuesto. Sí. Creo que algo muy nocivo es que el presidente del IEPC o los consejeros del IEPC tengan que estarle tocando la puerta, ya sea al gobernador o a los diputados, para que les den lanita. Tiene que aprobarse un mecanismo. No te digo que les den mucha lana, que no la desperdicien, pero es un mecanismo que haga que no sea, digamos... Que le garantice sus mínimos. Que no sea presa de chantaje. Porque eso pasa también con el tribunal. Con el Tribunal de Justicia, ¿no? Con el Poder Judicial. Y con muchos que deberían tener organismos autónomos, por lo menos con un presupuesto base. Y que esté ya establecido en la Constitución, como lo tienen garantizado los partidos políticos, ¿no? Ellos sí lo tienen, se incrementan. Pensé que ibas a proponer que fueran vitalicios los consejeros. No estaría en algunos casos. No, fíjate, Enrique, ahorita mencionabas algo importante. Sí, la reforma de 2014 al principio tenía la intención de desaparecer los institutos estatales y creo que había mucha razón en algunos estados, en algunos casos. Sí hubo hechos en 2011, 2012. Sí, ¿no? Digo, esto que ha pasado demuestra que eso no era el problema. Con ser un monstruo del INE, pues no han tenido resueltos, ¿no? Ya de por sí nuestro sistema es demasiado robusto, demasiado sobreregulado. Coincido yo con Enrique, creo que tenemos que ir de ceros y empezar a armarlo de nuevo, porque está sobreregulado, pero también el costo que se ha generado es enorme. Creo que deben existir instituciones que garanticen que el voto de los mexicanos y que los mexicanos sigan decidiendo a sus gobernantes. Eso es positivo, porque también hay quienes, no, pues hay que desaparecer al INASI, entonces ¿quién va a organizar las elecciones? Pero puede haber un sistema menos costoso. Creo que el INE exista, porque todavía el sistema mexicano no ha logrado tener la equidad necesaria para así pensar ya en un modelo más flexible como en otros países en donde los consejos se integran y se desintegran de acuerdo a los tiempos electorales. En nuestro caso, todavía la sospecha, yo me impresionaba que el domingo la palabra más utilizada en redes sociales era fraude. O sea, yo decía, ¿qué estoy en el 88 o estoy en el...? ¿No? O sea, la palabra más utilizada, 2006, la palabra más utilizada es fraude después de tantos años. Oye, Enrique, aunque ha habido una evolución en el fraude, antes era provocado por la autoridad o los que contaban o alteraban los votos, se rellenaban las horas previo, es alrededor o en el PREP, ¿no? Con el PREP, pero eso te habla de la desconfianza institucional. También. O sea, el hecho, por ejemplo, de que haya gente en este momento que diga, por la forma en que varía el PREP, que todos sabemos por qué es, sí, que claro. Es, por ejemplo, ¿por qué la izquierda casi siempre empieza ganando en el PREP? O los partidos de izquierda, PRD, Morena. ¿Por qué? Porque son zonas metropolitanas son los primeros votos que empiezan, las primeras actas que empiezan a llegar. Exacto. Y después, pues, en el transcurso de la noche, empiezan a llegar las de zonas rurales y por lo tanto empieza la tendencia empieza a cambiar. Pero eso te habla de la desconfianza. Yo creo que un asunto al que el INE o el IEPC en general tienen que poner mucha atención es precisamente a eso. Se ha ido erosionando la credibilidad hasta el punto de que haya gente que dice, no importa, tú quítale todo el dinero al IEPC o quítale todo el dinero al INE, no nos importa. Es decir, ¿a dónde hemos llegado? Que mucha gente le da más valor a esos 200, ¿cuánto recibe el IEPC? 120. Le da más valor a esos 120 tantos millones de pesos anuales
que a tener elecciones confiables y tener elecciones supervisadas. Eso nos habla de una crisis de democracia muy profunda. Sí, y de falta de fortalecimiento de las instituciones, porque tampoco, ni es desaparecer el IEPC, como tampoco es desaparecer los partidos, como tampoco es desaparecer los diputados. Digo, y mira, Enrique, en el caso del clientelismo, que es aparte ha evolucionado de una forma muy preocupante, hay que ver lo que pasó en el Estado de México, que ya no solo se pagaba el voto, sino que aparte te hacían promesas. Si gano la elección, en tu tarjeta rosa te voy a depositar 500 pesos más para que no engañes y que no entres a la urna y votes por otro partido, diciéndote, es decir, te tengo un pagaré electoral. Un incentivo. Un pagaré posterior. No, es que el clientelismo ha evolucionado de una forma muy preocupante, pero fíjate, ¿qué termina matando eso? Va a ser imposible supervisar, son gastos en efectivo, es dinero que llega de desviaciones. Es imposible, ni siquiera la Secretaría de Hacienda más poderosa, las fiscalías más poderosas podrían. ¿Qué es lo que mata eso? El voto. Eso es lo que lo mata. Si sale el 80, 85, 90% de la gente a votar, esos mecanismos comienzan a ser mínimos. ¿Dónde son más efectivos? En lugares donde la gente sale poco a votar. Sí. Por ejemplo, el Estado de México. Y sobre todo, este es un tema en el que se aprovechan de la pobreza de la gente, ¿no? Claro. De la ignorancia. Y con eso yo resuelvo 1 o 2 días en mi casa, o 3, digo, dependiendo de lo que estén pagando. Pero mientras se siga vendiendo el voto en México, va a ser por ejemplo, Enrique, ¿por qué en Brasil, que el voto es obligatorio? Sí. ¿Por qué en Brasil, un país que tiene en millones más números de pobres que nosotros, ya no en porcentaje, por qué el clientelismo y el corporativismo ha tenido ya menos peso electoral y partidos que no tienen esas lógicas han podido ganar? Porque vota el 85% del padrón. Es decir, eso es muy efectivo cuando tienes estados muy cooptados, donde vota 45, 48%. Y que necesitas movilizar un porcentaje mínimo para ganar una elección empatada, ¿no? Aunque tengas una fiscalía, aunque lo hayas hecho delito electoral, penal, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo persigues? Todo el mundo tendría que traer un notario canchado, ¿no? Para que estuviera... Es imposible. Y de todas maneras, tiene que declarar a la persona, sí, le vendí el voto, sí, le compré el voto. Es muy las mañas que existen para darle la vuelta a la ley y poder cuadrar todo y no pasarte los topes son tremendos. La lana para los movilizadores electorales, poner unos días un espectacular, moverlo del lugar, o sea, hay muchísimas formas y es imposible. Tendría que estar la Secretaría de Hacienda metida todo el día supervisando candidatos para poder encontrar. Oigan, y la segunda vuelta. Estoy viendo el resultado de esos resultados y prácticamente la mayoría, nomás Nayarit, ¿no? Bueno, Nayarit también el 39%. Pero todo el mundo con el 31%, 33% va a gobernar. Y si votó el 50%, ¿qué quiere decir? Quiere decir 16%. Que con el 16% de los votos del Estado va a gobernar 6 años. No es momento de pensar en una segunda vuelta para Jalisco. O sea, para el país, pues, pero particularmente para Jalisco. A ver, la segunda vuelta son de estas ideas que suelen ser muy panaceas en México, que alguien la suelta y parece como que es la solución a todo, ¿no? La segunda vuelta. ¿Me gustó lo de Macron? Pues sí, pero fíjate, o sea, el asunto de Macron también es el modelo francés ya muy, digamos, muy instituido, de que las segundas vueltas suelen atraer bien a los votos centristas, a los pueblos de determinadas características. Después hay que recordar que las 2 vueltas legislativas son posteriores, como mensaje para darle la mayoría al presidente. Es un modelo totalmente distinto. El asunto es, ¿cuál es el diagnóstico? La falta de representatividad. Otra vez, no la falta de eficacia. La Constitución se ha reformado en este país más veces del 97 para acá con gobiernos divididos que previamente. Es decir, no hacen falta acuerdos en el Congreso. En el Congreso los partidos llegan a acuerdos. Ahí está el Pacto por México. Llegan a acuerdos. El problema no es de eficacia y de sacar leyes. El problema de la democracia mexicana es de representación. Y yo creo que la segunda vuelta no te lo da, la representación. Es decir, no permite que el presidente que llegue ahí en realidad genere un vínculo directo con el elector que le permita tener legitimidad. No creo que haga una diferencia total y sobre todo en un sistema presidencial. Si lo empatas con las legislativas y otro debate, podría ser, pero así nada más la segunda vuelta me parecería complicado. Que remedie ese problema de representación. ¿Y cómo se ha generado estas? Bueno, es que en una gran cantidad de países existen segundas vueltas. Casi todos. Digo, en Estados Unidos no ha sido necesario porque casi siempre es bipartidista. Cuando ha habido un tercero... Y los sistemas parlamentarios no necesitan. Los parlamentarios, es que también se parte de esos casos, ¿no? Donde el gobierno va a surgir del Parlamento, ahí sí tienen que hacer coalición, entonces esta coalición... Yo prefiero ese modelo. En lugar de que sea electoral, es de gobierno y comparten una agenda. Aquí... Más por un cambio de modelo es que el modelo parlamentario lo que te permite, el modelo parlamentario lo que te permite es que no obligas al ciudadano a tener que apostar por una segunda opción. ¿Cuál sería tu segundo mejor? No, vota por tu primer mejor y mándale un mensaje a ese primer mejor de que acuerde con el resto.
y que forme una mayoría que al final termine en un Formando jefe de gobierno, gobierno. en un primer ministro. Los únicos modelos que tienen segundas vueltas son los presidenciales en América Latina, muchos tienen, o los semipresidenciales como el brasileño, y creo que también el ruso tiene segunda vuelta, pero en el francés, y el Pero ruso, pero pues semipresidencial. con Putin, pues para llegar a ganar siempre en Sí, primera sí. vuelta y por goliza. Yo creo que no, yo creo que tiene que ver con que los partidos no están representando agendas, con que la división entre nuestros partidos no es ideológica, sino más bien de disputa entre las propias élites políticas. Me parece que que es una idea muy seductora, pero no sé si remedie nuestros problemas. Yo coincido con Enrique. Podríamos tener gobiernos que obtengan el triunfo a partir de una segunda vuelta con más del 50%, podrían alcanzar el 60%, y vamos a creer que esto les genera una legitimidad. Tal vez la tienen de entrada, de origen, pero Yo creí que, con que el voto contara y que la democracia llegara nos iba a resolver una serie de problemas y yo digo que no lo resolvió. No, pero fíjate, o sea, ponías el caso de Macron, que es lo que Macron logra en la segunda vuelta no es tanto el hecho de que digamos, de que tenga una legitimidad agregada. Lo que tiene es un proyecto que vence a una candidata fascista, De un una extremo. candidata de ultraderecha, Sí. y aparte, en un país que ha perdido muchísimo porcentaje de europeísmo, es un presidente muy europeísta y Igual que le cree que ganaron al papá. Exacto, Igual. pero igual le ganaron al papá en ese caso Chirac, pero creo que la legitimidad tiene que ver con su proyecto, con el proyecto que puso sobre la mesa de derrota de los extremismos, más que la segunda vuelta en sí. De pronto se confunden ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que necesitamos menos reformas, o una reforma, pero de más largo plazo, ¿no? y como lo decía Enrique, de ¿no? largo Con una plazo. visión que no estén atendiendo. Y hay que a ver la algunos elección. casos de éxito para ver cuál es el modelo que le puede tener el mexicano. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte, Mario, que has Gracias. estado aquí. Pronto te vuelvo a invitar. Muy bien, gracias. Al programa. Tocayo, Gracias, muchísimas Enrique, gracias por estar en Visión Académica. Y usted, gracias por acompañarnos y lo veo en la próxima Visión Académica.